bienvenidos nuevamente a la clase de lengua y literatura. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este tiempo acerca de metáforas de la vida. Vamos a estar viendo que las metáforas pues son parte cotidiana de nuestro hablar, aunque lo que pasa es que a veces desconocemos el nombre que éstas reciben, ¿verdad? Para comenzar, libro y cuaderno, por favor, es necesario tener nuestro libro y el cuaderno. Y anotamos en el cuaderno el título Metáforas de la vida cotidiana y la cita que vamos a estar viendo es Primera de Pedro 5:5. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5? Los más jóvenes están sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el principio bíblico pues va a ser individualidad y el valor humildad, porque es decisión de nosotros pues tener ese valor que es el mostrar humildad en todo tiempo. Muy bien, y entonces yo tengo un ejemplo aquí para ustedes y díganme, ¿qué significan estas metáforas? Los cabellos son de oro. Esta habitación es un horno. La tarea es pan comido. Estos son ejemplos de metáforas, ¿verdad? Ustedes saben qué significa cada una de ellas. Pues así como observamos estas metáforas, pues en nuestro diario hablar también las empleamos únicamente que desconocemos el nombre que puedan tener. Así que vamos a ver algunas clases de metáforas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar las ideas principales de las metáforas y redactar un resumen en el cuaderno. Vamos a anotar, recuérdense las ideas principales de qué son metáforas y cuáles son las clases de estas. ¿Qué es la metáfora entonces? La metáfora es una figura literaria, pues es una de las más claras y las que se usan repetitivamente, y es que usa unas palabras para decir otra cosa. ¿Qué significa etimológicamente hablando? Viene de las palabras griegas metá, que significa más allá o después de, y del verbo forein, que es pasar, llevar. Entonces, su significado ya traducido sería traslación o llevar más allá. Le da una palabra, dale otro significado. Y vamos a ver que la metáfora A es B significa que decimos que A es B porque aquí estoy ubicándolo, tenemos que decir que dos cosas, dos animales o dos personas, A y B, pues son iguales. El término A se va a referir a la cosa real, mientras que el término B va a representar lo imaginario o la imagen de lo que representa la cosa real. Entonces, a esa vamos a llamar la variante A. Una de esas cosas es real, existe y la nombramos A. Y en cambio la B no es real, es algo imaginado. El autor dice que A y B son iguales porque él piensa que A y B se parecen en algo. La metáfora y la comparación son parecidas. La comparación explica que dos términos se parecen. La metáfora dice que son iguales. Por ejemplo, Garcilaso llora tanto, está tan triste como que si se convirtiese en llanto, en lágrimas, o sea, en agua. El término A es, ¿cuál es lo real? ¿Qué es lo que tenemos que es real de Garcilaso? Las lágrimas, eso es lo real. Pero ¿cuál es lo imaginario? Que es agua del río. ¿Verdad? Que sea en agua, de una vez se ha convertido como en un río. Eso es lo imaginario, ¿verdad? Porque no puede suceder, pero estamos haciendo esa metáfora. Entonces, observemos aquí el ejemplo. Las lágrimas es agua y el agua pues hace alusión a río y entonces decimos es un río de lágrimas.
¿verdad? Porque es una cantidad exagerada de lágrimas. Bueno, entonces hacemos este es un ejemplo claro de metáfora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces entre la clasificación, ya aprendimos que A es B, o sea que el autor dice que A es lo mismo que B, porque lo comprendemos. Pero ahora vamos a ver la metonimia. La metonimia, bueno, pues nos está indicando, significa llamar con un nombre nuevo, algo. Es una figura literaria que hace que una cosa pueda ser designada con el nombre de otra, con la cual tiene una relación semántica cercana, por encontrarse dentro del mismo campo semántico. Por ejemplo, miremos aquí el ejemplo que tenemos. Ejemplos de casos de metonimia. Está cuando tenemos la causa en lugar del efecto. O sea, si hablamos de Franz Kafka, no es muy leído. Ahora yo les pregunto, Franz Kafka, él en sí se puede leer. Obviamente que no, son sus obras. Por lo tanto, estamos usando la causa en lugar del efecto. ¿Sí? El otro, el efecto por la causa. Vamos a ver cuál es el efecto de las manos callosas. Ennoblecen al hombre. Y las manos no pueden hacer que se ennoblezcan, porque esa es una atributo, es una cualidad, ¿verdad? No de las manos en sí. Es decir, que las manos callosas tienen la cualidad de ennoblecer al hombre. Esta palabra, que, por ejemplo, que yo le agrego para que tenga un sentido correcto en cuanto a escritura, lo obviamos y por eso es un ejemplo de metonimia. Otro ejemplo de metonimia es hablar el continente por el contenido. Por ejemplo, Bolivia tiene que resolver muchos problemas. Este país, por ejemplo, Bolivia, no lo puede hacer si hablamos literalmente, sino que hace ejemplo al contenido. ¿Quién es o cuál es el contenido de Bolivia? Los ciudadanos o la población, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de sustituir o de utilizar el continente, o sea, todo el total, por el contenido, que serían ciudadanos. En cambio, el signo, en lugar de la cosa significada, o sea, por ejemplo, la cruz enseñó la fraternidad. El signo se está empleando en lugar de la cosa que significa, ¿verdad? Sino que estamos diciendo que la cruz enseña y una cruz no puede enseñar. Estamos hablando en sentido, pues, metafórico. Lo físico por lo moral. El puño no vence al cerebro, pero sabemos que literalmente no puede ser tomado, por eso está cumpliendo la función de que lo físico está sustituyendo la moral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la violencia no vence al cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de metáforas, de la clasificación de metonimia. Ahora tenemos los sinécdoque. La característica de sinécdoque es que es una figura literaria como la anterior, pero que consiste en la traslación del sentido recto de las palabras en un sentido figurado, en virtud de cierta conexión entre ambos. Por ejemplo, la parte por el todo. El tiempo que nos queda, literalmente no estamos usando un tiempo, sino que tendría que estar aquí la parte que dice de vida. Uno dice, ay, el tiempo que nos queda, sino que es el tiempo de vida, para que sea claro, pero obviamos la parte de vida. Entonces, es la parte que estamos sustituyendo el todo, que es la vida, únicamente decimos el tiempo. Ahora, el todo por la parte es al revés, es decir, decimos la ciudad, por decir se amotinó, entonces no decimos que fueron sus habitantes, sino que en realidad la cuestión física, ¿verdad? Que es el todo por lo que debería de ser. Bueno, entonces esa es una forma de sinécdoque, y el continente por el contenido. Ahora, el continente por el contenido también lo estuvimos viendo en esta parte de metonimias. Y lo vamos a leer, pero los sinécdoque
que más nos van a hacer, vamos a utilizar es el sinécdoque, el continente por contenido. No lo vamos a emplear en este caso. La parte del todo es lo que nos interesa más en sinécdoque y el todo por la parte. El continente por el contenido, pues algunos lo clasifican en sinécdoque, otro grupo de autores en metonimia. No nos vamos a complicar, vamos a tomar únicamente estas dos primeras partes. Muy bien, entonces, ejemplificar escribiendo un ejemplo, valga la redundancia aquí, de metáfora, metonimia y sinécdoque. Vamos a ejemplificar cada una de estas metáforas en el cuaderno. Y para concluir, vamos a realizar un esquema de flor de las metáforas metonimia. Las clases de metáfora metonimia tenemos en la página 206 y 207. Descarguen el formato en Classroom y luego lo pegan en el cuaderno. Así es que es necesario que descarguen el formato que está ahí en Classroom para poder concluir y hacer el ejercicio de la clasificación, especialmente de metonimia, en la imagen del diagrama de flor. Ha sido un gusto entonces haber estado con ustedes. Que tengan un muy buen día.